¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estaremos hablando de cómo nos preparamos para soportar el frío del invierno aquí en Chicago. Agradecemos a todas las personas que nos comentaron y nos dieron esta idea de video y aquí va todo lo que deben saber. Como ya les habíamos contado en otros videos, Chicago es conocida como la ciudad de los vientos, pero también es la octava ciudad más fría de Estados Unidos y también hay muchísima nieve. Recordamos que hace como 3 años tuvieron el récord de temperatura más baja, fue alrededor de menos 50 grados centígrados, todo cerrado, estuvo súper frío, así que pues les vamos a mostrar qué es lo que necesitan para que no pasen apuros cuando vengan acá a visitarnos. Bueno, y para los que no nos conocen, mi nombre es Paula Y yo soy Alexis y esto es Living the North. Muchos de los que llegamos a Estados Unidos no hemos soportado, no hemos vivido temperaturas tan bajas. Puede que vengamos de ciudades frías, pero el frío no tiene comparación con el que se llega a vivir acá. Es por eso que para que se eviten como tener esos contratiempos, el primer consejo es que traten de ustedes comprar la ropa aquí en Estados Unidos, o bueno, si van para otro país del norte, porque pues son ya materiales adecuados, ya está todo muy estudiado precisamente para soportar las temperaturas. Esto sí lo queremos recalcar y les decimos que si van a venir o ya están aquí, guarden pues un dinerito para adquirir todas estas cosas que ya les vamos a mostrar. Y bueno, aquí donde nos ven, nosotros ya nos pusimos una primera capa de ropa adicional a la que tenemos acá y nosotros le llamamos a estas prendas que son térmicos. Estos térmicos que Alexis dice son de un material especial. Es como la primera capa que debe ir debajo de todos los jeans que nosotros tenemos. Entonces, así como cada uno de nosotros ya tiene una capa, también debajo tenemos otro térmico y debajo de nuestros jeans también otro leggings, pero no es el leggings tradicional, sino es como más como hacia algodón, y otros vienen como con una fibra que es especial para que el frío pues no le penetre a uno en la piel. Aquí, como les mostramos, es un tipo tela como polar, como peluchito, que es como para mantener el abrigo o la piel un poquito más caliente. Una vez ya puestos los térmicos, siguen las medias. Esto es demasiado importante que encuentren unas medias pues de una buena marca, porque para muchos nuestros puntos débiles del frío son los pies, como para otros son las manos, para otros las orejas. Pues ya es de que cada cual identifique, pero sí les recomendamos que unas buenas medias térmicas, esto los va a salvar de mucho. En mi caso, yo sufro más de los pies. Si me da frío en los pies, ya se me daña el resto del día, por decirlo así. Se me complica mucho volver a mi calor corporal, así que yo conseguí estas medias que también son como un poco lanositas por dentro, y para mí estas son las perfectas para vivir en el invierno. A diferencia de Alexis, yo utilizo unas más pues delgadas, pero también pues son tecnología pues térmicas. Y adicional, ya si ustedes tienen demasiado frío, les contamos que también hay unas medias que vienen con pilas. Entonces ustedes cargan las pilas y normalmente la batería les dura 8 horas. Entonces pueden ustedes estar pues afuera, si van a, digamos, vienen a turistear y van a estar dando vueltas por pues al exterior donde es demasiado frío, perfectamente esas medias los van a salvar. Al igual les vamos a dejar el link en la caja de descripción del video para que vayan y las vean. Conseguimos unas en Amazon en muy buen precio el año pasado y realmente sirven si no quieren andar con medias tan gruesas. Luego de ya estar vestido con nuestros térmicos debajo, nuestras medias, ya estamos listos para colocarnos nuestra ropa pues normal. Nosotros usamos mucho pues así saquitos como este o pues otros también más gruesos. Y adicional, a nosotros nos gusta mucho usar los jeans. Aquí hay algo que deben ustedes saber, y es que el jean, el denim o el pantalón de mezclilla coge muchísimo frío. A nosotros nos gusta usarlo pues porque nos sentimos bien protegidos, pero si ustedes quieren cambiar pueden utilizar un tipo sudadera o tal vez un tipo drill, que son telas un poco más calienticas y no les va a sufrir las piernas. Después de esto, nosotros usualmente usamos este tipo de bufandas que pues también realmente protege mucho, sobre todo para el viento y pues el frío. O sea, el frío también le puede afectar a uno la garganta, entonces una bufanda es súper recomendable casi siempre que salimos a estos fríos. A mí no me gusta tanto la bufanda, me parece un poquito engorrosa, así que yo utilizo este tipo de cuellos que me cubren desde la nariz hasta el cuello. Bueno, aquí ahorita hay una ventaja, que gracias al COVID, por la máscara, como que se aguanta un poquito más el frío, pero si no tienen máscara ni nada, sí, protéjase desde la nariz hacia abajo. Y continuando con la protección de la cabeza,
Yo normalmente a mí me da mucho dolor de cabeza usar los gorritos, entonces yo opto por estas orejeras. Para mí son perfectas porque no me están, apretando así la cabeza, pero sí me protegen mucho las orejas, entonces para mí las orejas están perfectas. Yo sí utilizo normalmente gorro. Lo único malo de la utilizar el gorro es que cuando uno se lo quita, pues está todo uno despelucado. Pero pues hay unos gorros que son muy muy chéveres. Digamos, este también viene lanosito por dentro, peluchón, para aguantar el frío. Es que cuando empieza a ventear o cuando se siente el ambiente muy frío, sí es bueno protegerse completamente. Como les decimos, todos estos objetos que les hemos mostrado son de un material especial. Todo lo hemos adquirido en su mayoría aquí porque pues ya vienen como con esas tecnologías que les contamos que funcionan en estos climas. Nosotros somos de los que nos gusta salir, ir a patinar, ir a caminar en la nieve y demás, así que es muy importante que se lleven unos muy muy buenos guantes. Estos guantes son como ideales si van a ir a jugar ustedes a tirar bolitas de nieve y demás, porque son como un material térmico, superior, impermeable e interior térmico. Estos que yo tengo pues no tienen deditos, sino son pues cerrados, pero también me gustan mucho, sobre todo cuando vamos a jugar en la nieve o patinar o así cuando es muy frío, porque como dice Alexis, pues son térmicos y adicional son pues waterproof, entonces son ideales para mantener las manos calientes. Pero bueno, digamos que ustedes no trajeron los guantes que eran o que no los han conseguido, etcétera, etcétera, pues les contamos que también existen estos calentadores de manos, que son unas bolsitas que simplemente se agitan por un ratico y se las meten dentro de los guantes y les va a mantener caliente las manos. También hay para los pies. De hecho, también tengo un gorro que uno le puede poner en la parte trasera, pues para mantenerle a uno caliente la cabeza, así que esto está súper chévere. Adicional que no son nada costosos, los pueden conseguir en Walmart, por internet normalmente. Estos creo que los compramos en Amazon, entonces todo lo pueden conseguir muy fácil. Recomendamos que compren unas muy buenas botas. Estas que yo tengo aquí son especiales pues para nieve más que todo. Y pues lo mismo, todo viene con una tecnología, no se le pasa el agua, son muy calienticas y pues también son muy cómodas. Tienen que tener cuidado con qué botas compran, porque por lo menos yo el año pasado compré estas, decían que eran waterproof. Sí lo son, pero no tienen insulación, no aíslan el frío, así que me da mucho frío con estas botas. Y adicional, una ventaja que tienen las botas de Paula es la suela. Tienen que tener mucho cuidado porque, digamos, aquí cuando neva es súper bonito el primer día que neva, pero pasando los días se forma una capa de hielo y se vuelve muy resbaloso el piso. Así que aconsejamos unas botas con una buena suela o que tengan un buen agarre para evitar algún accidente, alguna caída. Normalmente estas botas yo no las utilizo todos los días, sino las uso durante las nevadas y días después de la nevada. Lo que normalmente uso sí son pues otro tipo de botas que no son así como estas, pero que también tienen pues peluchito por dentro y son muy calientes. Adicional que ya pues con las medias y demás ya se mitiga el frío, o sea, no es que todos los días toque andar súper equipado, hay que estar revisando el clima, ¿no? Para saber más o menos cómo se viste. Ya que tocas lo del clima, eso es algo que es nuestro mejor amigo aquí los 365 días del año, porque aquí sí te dice que va a llover, que va a nevar, o sea, casi es muy exacto el tema del clima. Entonces realmente les recomendamos que todos los días apenas se levanten o un día anterior revisen el clima. Con eso ustedes ya empiezan a cuadrar qué se van a poner o cómo se van a vestir. Y bueno, en el tema de los abrigos, este abrigo me encanta mucho, se ve muy fashion, se ve muy bonito, pero no es un abrigo de invierno. Normalmente cuando uso este tipo de abrigos llevo ya casi 2-3 capas debajo y ahí sí uso pues mis abrigos como estos, pero pues si el clima está muy frío y sabemos que vamos a estar recorriendo muchas pues exteriores, definitivamente no lo recomiendo. Así que si no quieren de pronto estar aguantando frío, estar encartados con muchos sacos, porque también tener muchas capas de ropa a veces no es tan chévere, está un poquito apretado. La mejor opción es que se compren una buena chaqueta de invierno. Esta chaqueta por lo menos viene con una tecnología que lo mantiene a uno caliente, adicional que la caputa te cubre por si está nevando, si está lloviendo, es impermeable o waterproof. Esta chaqueta, mejor dicho, si piensan en una buena inversión, empiecen pensando por una chaqueta que acá es necesaria. Quiere decir que nosotros tengamos 7 chaquetas para el invierno. Realmente con 1-2 buenas chaquetas que tú tengas para el invierno es suficiente. Además que estas chaquetas por lo general uno las está usando casi todos los días,
pero pues si llegas a la oficina, a tu college o pues ya a tu casa, normalmente pues ya te la quitas y ya estás libre, o sea, tu ropa normal, pero sí inviertan en una buena chaqueta. Siéntanse seguros de buscar muy bien a través de internet, busquen las tiendas que más les gusten. Hay varias tiendas que les pueden ofrecer este tipo de productos especializados para invierno. Por lo menos esta chaqueta es mi chaqueta de 2 inviernos. No tiene la misma tecnología, pero realmente me ha gustado muchísimo, me ha protegido. Para lo que la he necesitado me ha servido, así que pienso que es más que suficiente. Si nos preguntan dónde podemos pues comprar estos productos, esta es de Mountain Warehouse y esta es de marca Columbia. También pueden revisar en North Face, en Timberland, o sea, son diferentes tiendas que ofrecen estos productos, aclarando también que otras marcas para estas épocas diseñan chaquetas similares, pero para nosotros como que no. Mejor ir como a la tienda que es. Sí, realmente como dice Alexis, es mejor ir a las tiendas especializadas, sobre todo en este tipo de climas. Algo adicional que aprendimos estando aquí fue el consumo de vitamina D, y esto es porque durante los meses de invierno es menos la exposición pues a la luz solar, lo cual pues nuestro cuerpo también necesita de la vitamina del sol, entonces pues esto lo suplementa perfectamente. Es tiempo de salir, así que nos vamos a alistar. Bueno, mi gente, ya estamos listos para disfrutar de estos climas. No tenemos nieve hoy, pero tenemos lluvia, tenemos mucho frío, así que esperamos que este video les sirva y les haya gustado. No olvides compartir este video y suscribirte a nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, TikTok y Facebook como Living the North. No olviden darle like a este video y compartirlo con sus amigos o conocidos que está planeando ese viaje por aquí al norte para que no lo coja con tanto frío. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones a todos.